Bueno, seguimos con el tema de los migrantes y no es un tema solamente de los Estados Unidos o problema de los Estados Unidos, es un tema regional y problema regional. Para hablar sobre este tema está aquí con nosotros el cónsul titular de México en Indianápolis, Luis Franco, a quien me da muchísimo gusto recibir. Cónsul, bienvenido. Gracias, muy amable nuevamente. Es un tema de la migración muy complejo. Muy complejo. Por supuesto, tenemos que verlo también desde la perspectiva de lo que se está viviendo en el sur de la frontera de México con Centroamérica. Quería preguntarle a usted, se quedó este tema en el segmento anterior con Bruno Acuña, pero quería preguntarle a usted, la frontera sur de México, o sea, la frontera de México con Guatemala, ¿es una frontera abierta o está militarizada? ¿Es una frontera que hay chequeo o es una frontera que cualquiera puede pasar sin revisión? Bueno, es importante señalarlo, no está militarizada. De hecho, la militarización ocurre cuando se ve a la migración como un crimen y México no criminaliza la migración. Okay. El tránsito por la frontera sur es un tránsito abierto, muy complejo. Por supuesto, vemos las imágenes de muchos migrantes centroamericanos cruzando en lanchas improvisadas y que las aduanas propiamente dichas no tienen la capacidad de atender por la vía de estos cruces fronterizos regulares a toda una cantidad de gentes que han tenido que salir de sus países. En resumidas cuentas, se ha multiplicado el ingreso de centroamericanos por las condiciones de desigualdad, de violencia que prevalecen en sus respectivos países. Y México, lo que ha hecho, lo voy a decir, ha permitido a través del Instituto Nacional de Migración y otras organizaciones de la sociedad civil que transiten por el país. Y por eso quizás el enojo del gobierno de los Estados Unidos de que México no está haciendo nada. Y no es que no haga nada, lo que pasa es que la ley migratoria de México es una ley de avanzada que en todo caso contempla distintos fenómenos de la migración y es vista de una manera integral, atendiendo las necesidades, las causas y sobre todo que en la medida de lo posible se vea una migración ordenada, aunque sea por razones forzadas en sus respectivos países de origen. Pero digamos, hay una revisión, ¿sabemos quién está entrando a México de Centroamérica? No siempre se sabe. Eso es un riesgo también, ¿no? La situación es tan compleja con la migración que las instituciones y el personal del Instituto Nacional de Migración, que es la entidad responsable de vigilar la migración que pasa por México, no está en posibilidades de atender. De ahí que el otro gran reto que está enfrentando México es la intervención de grupos criminales que abusan de los derechos de muchos migrantes en tránsito. Y en estas condiciones se han hecho muchos esfuerzos. No voy a negar la problemática tan compleja que a veces pone imágenes en la televisión de mujeres dando comida gratuita en la llamada Bestia, que es este tren que cruza desde el sur hacia el norte, centro del país. Y por supuesto, yo diría que México tiene clara la responsabilidad, pero también el reto. Y como es un reto que no puede atender por sí solo, ha buscado mecanismos de colaboración regional. ¿Por qué? Porque es la única manera de atender este fenómeno. Ningún país por sí solo va a poder regularla y menos a través de controles migratorios. De ahí que los controles migratorios de México sean legales, estrictos, pero sin llegar a violentar los derechos humanos y los deseos de una mejor vida
de una cantidad enorme de migrantes. El tema migratorio es un tema regional, incluye Estados Unidos, México, Centroamérica, toda la región. Hay países que han firmado, México, Estados Unidos y Centroamérica han firmado convenios de cooperación. ¿Se están respetando? ¿Los países lo están respetando? ¿Lo están activando esos convenios? Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, voy a referirme a la crisis del año anterior de los niños migrantes que quedaron en la frontera, que fueron en miles. En ese sentido, hubo un esfuerzo en donde Estados Unidos, México y los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, se reunieron en Miami en una conferencia que se llamó Conferencia para la Seguridad y Prosperidad de Centroamérica, en donde hubo compromisos para atender de una manera integral este creciente número de flujos migratorios desde Centroamérica, y atendían las causas, atendían la necesidad de fortalecer la infraestructura y la conectividad de los países y generar condiciones de desarrollo en estos lugares de origen. ¿Por qué? Porque de alguna manera se estaban viendo incapaces los gobiernos por sí solos de atenderlo. México convocó y afortunadamente obtuvo el respaldo de los Estados Unidos, que firmaron, se comprometieron en una declaración, pero en los hechos yo diría que había voluntad política, pero aquí en los Estados Unidos me parece que el discurso no correspondía con la realidad y la retórica antiinmigrante y cada vez más dura contra los migrantes más vulnerables, que son los niños y las mujeres. Tenemos un par de minutos. ¿Usted cree que, y esto es algo que la administración Trump está pidiéndole o tratando de exigirle al gobierno de México, que haga algo y que detenga el flujo de migrantes desde Centroamérica? ¿Usted cree que el gobierno de México va a hacer eso, a controlarlo, a detener ese flujo? No lo va a hacer porque el principio básico de los mecanismos regionales de cooperación están en un concepto que se llama responsabilidad compartida. Esto es, si no se comparte la perspectiva y la necesidad de una regulación ordenada y con base en marcos legales preestablecidos, ningún país creo que se vaya a prestar definitivamente a una política unilateral para beneficio de un tercero. Llámese como se llame. Muy bien, muy bien. Queda claro. Y obviamente la situación de los niños en la frontera sigue siendo muy delicada, muy grave, y hay que seguirla monitoreando. Así es, y sobre todo con los más vulnerables. Los niños, ¿sí? así Aquellos es. que ven cancelado su futuro. Exacto. Señor cónsul, muchísimas gracias, por su tiempo. Gracias. El titular del Consulado de México en Indianápolis, Luis Franco. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más En Contexto.